el sedentarismo, ¿no? Adelante, doctora, gracias. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Agradezco bastante a POA por esta oportunidad y espero que lo que les transmite el día de hoy les sirva. Me van a disculpar que creo que estoy un poquito nerviosa el día de hoy, nunca había tenido tanto auditorio como hoy. Gracias. Bueno, el tema, como me presentó el doctor Valdivia, va a ser sarcopenia y sedentarismo. Empecemos con cosas generales. Con los años se hace más evidente una condición que tarde o temprano afectará a todos. Todos vamos a envejecer y inevitablemente vamos a presentar sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, y esta va a estar asociada muy estrechamente al envejecimiento. Pero esto se va a ver acelerado por el sedentarismo, entre otros factores que van a influir con ella. El proceso de envejecimiento humano presenta una serie de cambios a nivel de los diferentes sistemas del organismo que se traducen en una pérdida progresiva de las diferentes funciones. La composición corporal va a variar con la edad, eso yo creo que es más que evidente. Se produce una pérdida del tejido muscular y una pérdida de la fuerza. Hay aumento de tejido graso y una distribución de este con una tendencia a acumularse en el abdomen. Disminuye el contenido del agua del organismo y la persona puede deshidratarse con facilidad. Eso lo vemos muy seguido en la emergencia del hospital, ya que los pacientes adultos mayores son muy delicados. En cuanto a su trastorno del sensorio, se ve muy fácilmente alterado cuando hay una deshidratación. Se produce una pérdida de masa ósea que aumenta el riesgo de fracturas y la pérdida o la alteración en la movilidad. Como todos sabemos, el músculo esquelético nos sirve para el movimiento, pero no solamente para eso, también nos interviene en el metabolismo proteico, en el metabolismo glucósido y en el metabolismo lipídico. Sabemos que el músculo es el principal reservorio de aminoácidos que van a servir para la síntesis proteica de los órganos vitales y de los diferentes tejidos del organismo. Es el mayor captador de glucosa para la gluconeogénesis y tiene un rol bastante importante en la oxidación de ácidos grasos. Entonces, ya habíamos mencionado que hay una disminución de la masa muscular conforme vamos envejeciendo. La pérdida va a variar según la literatura. Se dice que en promedio la pérdida de masa muscular es entre un 0.5 a 1% por cada año a partir de los 30 años en que se llega al pico máximo. Y esta disminución de la masa muscular no solamente se va a alterar en estructura, sino también va a afectar la función muscular de diferentes maneras. Primero y ante todo, la sarcopenia viene con atrofia muscular. Sabemos que la atrofia muscular no tanto es la disminución de las fibras musculares, sino la disminución del diámetro de esta, lo cual va a alterar bastante la evolución y la independencia de los pacientes adultos mayores. Hagamos un poco de historia. En el 89, Rosenberg dio el término de sarcopenia, que es la combinación de dos palabras, sarx, carne, y penia, que es la pérdida. Lo que en conjunto nos va a significar la disminución de la disminución de la masa muscular, y esta va a estar relacionada con la edad. Entonces, desde ese momento, la sarcopenia ha sido definida como la pérdida de la masa del músculo esquelético y la fuerza que se produce en la edad avanzada. Es importante la sarcopenia no solamente por la independencia que se va a ver limitada y por las diferentes consecuencias que vamos a ir desarrollando en esta charla, sino también por el costo. Lamentablemente nos tenemos que detener un poquito en este punto. En este estudio hecho en Estados Unidos se vio que hay un alto costo en relación a lo que es la sarcopenia, sobre todo en adultos mayores. En ese estudio se concluyó que la masa muscular disminuye entre 3 y 8% por cada década de la vida, y esto a partir de los 30 años, lo cual va acelerándose a partir de los 60. Esta disminución de la fuerza y disminución muscular está acompañada por discapacidad, lo cual va a traer diferentes consecuencias, dentro de ellas el riesgo a caídas y la vulnerabilidad de los pacientes. Un paciente con una caída, con una fractura de cadera, va a terminar en una hospitalización, y de por sí esa hospitalización, ese encamamiento del paciente va a traer como consecuencia una mayor pérdida de la masa muscular. Entonces lo que tenemos es un círculo vicioso. Hay una disminución de la masa muscular debido a un envejecimiento
que puede traer como consecuencias fracturas, fragilidad, caídas en los pacientes, que va a conllevar a una hospitalización que va a acrecentar aún más esa pérdida muscular. Esto va a desarrollar un gran incremento en el gasto sanitario. Se vio que el impacto económico de la sarcopenia en Estados Unidos ha sido estimado en más de 18.000 millones de dólares, lo cual nosotros lamentablemente también presentamos. No tenemos las cifras exactas en lo que es el monto en nuestro medio, pero es bastante alto. El diagnóstico de la sarcopenia va a ser de diferentes maneras. Puede ser por una biopsia muscular, por una resonancia magnética, por una DEXA, puede ser por bioimpedancia. Lamentablemente todos esas maneras de hacer el diagnóstico son bastante caras y no son portátiles, por decirlo así, para poderlos llevar a lugares alejados, para poder hacer un diagnóstico preciso. Pero hay métodos indirectos que se pueden utilizar para hacer un diagnóstico de sarcopenia. En Nuevo México, el doctor Richard Baumgartner utilizó los datos de un estudio hecho en el año 93, entre el 93 y 95, para desarrollar una ecuación antropométrica, para de este modo tener un diagnóstico de sarcopenia. Y lo que utilizó fue, definió la sarcopenia como la suma de la masa muscular esquelética pendicular sobre la talla al cuadrado, y los valores por debajo de 2 desviaciones estándar en comparación con los valores de los adultos jóvenes sanos. Eso ya le dio el corte de la definición de sarcopenia, viéndose que en esta población de Nuevo México la prevalencia de pacientes menores de 70 años fue entre 13 y 24%, y en mayores de 80 del 50%. Como vemos que a mayor edad la prevalencia va aumentando dramáticamente. La masa muscular, la fuerza muscular y otros componentes de la funcionabilidad fueron evaluados en diferentes estudios. Uno de ellos fue en la Gran Caracas, en la ciudad de Gran Caracas, en Venezuela, en donde se tomaron 152 adultos mayores de 60 años, entre hombres y mujeres, de 14 centros geriátricos, en donde se les tomó unas variables antropométricas, se les evaluó la fuerza isométrica de la mano, el tiempo de la marcha y el levantarse de una silla. Y lo que se observó es que hay una mayor prevalencia de sarcopenia en pacientes mayores de 80 años, preferentemente de mujeres, que está bastante asociada con discapacidad. Asimismo, se hizo un estudio en México con pacientes hospitalizados, en donde se vio que la prevalencia de sarcopenia es bastante elevada. Aproximadamente el 27.5% de personas adultas mayores presentaban sarcopenia, siendo esto mayor en los varones. Y asimismo se hizo un estudio comparativo entre adultos mayores diabéticos y adultos mayores no diabéticos, y lo que se pudo observar es que en estos adultos mayores diabéticos había una mayor prevalencia de sarcopenia y de discapacidad, muy independiente del tiempo de la enfermedad y si la enfermedad estaba controlada o no, es decir, la diabetes. A pesar que estaba controlada, igual ya había una disminución de la masa muscular y había una discapacidad en esos pacientes. El Grupo Europeo para la Sarcopenia en Personas Mayores propuso criterios diagnósticos para la sarcopenia. Yo creo que probablemente ya están familiarizados con esto, pero lo vamos a recordar. Son 3 criterios. El primero es la disminución de la masa muscular, el segundo es la disminución de la fuerza y el tercero es la disminución del desempeño físico. Para tener un diagnóstico de sarcopenia, según esta evaluación, tenemos que tener siempre la disminución de la masa muscular acompañado del segundo o del tercer criterio. Bajo estos criterios diagnósticos se obtuvo que entre los 60 y 70 años había una prevalencia de sarcopenia entre el 5 y 13%, y en los pacientes de 80 años o más la prevalencia aumentaba entre el 11 y el 50%. Seguimos repitiendo la constante, o es una constante que a mayor edad, mayor prevalencia de sarcopenia. Y el impacto poblacional
Se vio que en el 2011 afecta a más de 50 millones de personas y que para el 2050 esta afectará a más de 200 millones de personas. La masa muscular no siempre se va a ver reflejada en una pérdida de peso, ya que en un subgrupo de pacientes sarcopénicos se aumenta la masa grasa enmascarando la baja de peso. Tenemos la costumbre de solamente guiarnos con el peso cada vez que los pacientes van a consulta o guiarnos del índice de masa corporal, pero lo que se ha visto en diferentes estudios es que muchas veces estos pacientes mantienen el peso o su variación es mínima, pero hay un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa muscular que lamentablemente no se puede ver con una simple medición de peso corporal. Entonces, la sarcopenia me va a traer como consecuencia una pérdida de la independencia en los pacientes adultos mayores, es un factor de riesgo para la fragilidad y hay una discapacidad física relacionada con la sarcopenia. La masa máxima muscular, al igual que la masa ósea, se ha visto que tiene un pico a los 30 años de edad y esto va a ir disminuyendo a partir de los 40 y se ve mucho más evidente a partir de los 60 años. El doctor Varela hizo un estudio hace unos años en Lima Metropolitana con adultos mayores para ver la velocidad de la marcha. Tomó aproximadamente 246 personas mayores de 60 años no institucionalizadas y les evaluó la velocidad de la marcha. Ahí pudo observar que el promedio de la velocidad de la marcha fue de 0.92 metros por segundo, un poco más prolongado o más lento de lo que usualmente se tiene en otros países. Y se encontró una asociación estadística entre una velocidad de la marcha disminuida, la edad, o sea, mayor edad, mayor lentitud al caminar, el sexo femenino y la presencia de fragilidad en los adultos mayores. La inactividad física o el sedentarismo es un importante factor de riesgo para muchas condiciones y sobre todo para la sarcopenia, pero no es el factor determinante, ya que en muchos estudios se ha visto que atletas presentan sarcopenia. A pesar de la intensidad de ejercicio que han realizado, igual se les puede hacer un diagnóstico de sarcopenia en estas personas. En países desarrollados hay un aumento continuo en lo que es la prevalencia de adultos mayores y se espera que esto vaya de la mano con diagnósticos de sarcopenia. Asimismo, hay diferentes estudios y publicaciones en el que se ha investigado la relación entre estar sentado viendo televisión y el diagnóstico de sarcopenia o el aumento de la prevalencia de sarcopenia. Realmente esto me pareció interesante porque, según este estudio, el estar sentado horas viendo televisión va a acrecentar la prevalencia de sarcopenia en muchas personas. A pesar de que hagan ejercicio o tengan algún otro tipo de actividad, el hecho de estar sentados tiene un impacto negativo en la persona y va a producir una sarcopenia a mediano o corto plazo. Entonces lo que estamos viendo es que hay una relación entre sarcopenia, sedentarismo y obesidad. Un estilo de vida sedentario pone en riesgo a una variedad de enfermedades. La inactividad física va a llevar de la mano una inactividad muscular, va a reducir la masa muscular. Las personas que llevan una vida sedentaria son más propensas a tener una aceleración de la sarcopenia que los que tienen una vida activa. El exceso de peso y la sarcopenia potencian el sedentarismo, que acelera la sarcopenia y la obesidad, y a su vez el sedentarismo en obesos va a deteriorar la calidad de vida. Pero tenemos que tener presente, como les había mencionado en la diapositiva anterior, que las tres están de la mano: la obesidad, la sarcopenia y el sedentarismo están íntimamente relacionadas. Como mencionó el doctor en la exposición previa, la actividad física es fundamental para prevenir todas las enfermedades, sobre todo la sarcopenia y la obesidad.
el diagnóstico de sedentarismo, o se dice que una persona es sedentaria cuando su actividad física está por debajo del umbral beneficioso de la actividad física regular, o cuando se quema menos de 200 calorías por día. Asimismo, los adultos mayores deben de realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana. Obviamente que si se puede más, es mucho más beneficioso. Y un estudio hecho por Colby y Ortman en el 2014 vio que eran muy pocos los adultos mayores que realizaban ejercicio. Y también observó que a medida que los años pasan, los adultos mayores con mayor edad van a realizar menor cantidad de ejercicio físico. Se vio que entre los 65 y 74 años, más o menos el 42% de esta población hacía ejercicio físico, pero los mayores de 75 años ya no hacían actividad física. Esto por diversos motivos, tanto porque no tenían alcance a un programa adecuado para ellos, o debido a que no tenían algún lugar cerca donde hacerlo, o por algunas otras patologías que los limitaba. El diagnóstico de obesidad sarcopénica va a variar. Hay diferentes diagnósticos y eso va a limitar o va a alterar lo que es la prevalencia. Dependiendo de los criterios utilizados, se puede ver la prevalencia de la obesidad sarcopénica en los adultos mayores. Puede variar desde el 3% hasta el 12 o 20% según el grupo que se utiliza y los criterios a utilizar. Entonces tenemos que con el envejecimiento hay una disminución de la proporcionalidad del tipo de fibra muscular, hay una alteración de la fibra muscular, sobre todo de la fibra muscular tipo 2, y hay aumento de la masa grasa intramuscular y del colágeno, lo que va a conllevar a una disminución de la masa muscular y a un deterioro de la calidad del músculo. ¿Cuáles son los cambios anatómicos que vamos a tener en el músculo? Va a haber obviamente disminución de masa muscular, una infiltración por grasa y de tejido conectivo, una disminución del tamaño de la fibra tipo 2, sin cambios en la fibra tipo 1. Pero eso es relativo, ya que alguna literatura menciona de que sí hay pequeños cambios en las fibras tipo 1, depende de la literatura a consultar. Y hay una disminución del número de fibras de tipo 2. O sea, va a haber cambios en el tamaño y va a haber cambio en el número de fibras tipo 2. Hay una reducción de la razón capilar fibra, hay acumulación de núcleos internos, fibras en anillo y fibras rotas. Hay también una proliferación de retículo sarcoplasmático y hay una disminución del número de las unidades motoras. Asimismo, en la sarcopenia, como ya les había mencionado, que está muy ligado al envejecimiento, va a haber una disminución de las hormonas anabólicas y va a haber un aumento de los estímulos catabólicos inflamatorios, va a haber una alteración de la producción de citoquinas catabólicas como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas. Esto va a alterar conjuntamente con el sedentarismo a la presencia de sarcopenia en los adultos mayores. Vamos a avanzar un poco. El envejecimiento va a disminuir la masa muscular. Esto también va a aumentar la masa grasa, y va a haber una inflamación, una insulinoresistencia y alteraciones hormonales, y esto va también acompañado de enfermedades concomitantes de los adultos mayores. Esta disminución de la masa muscular va a disminuir el metabolismo basal y también va a influir en disminuir la actividad física, y todo esto va a converger en alterar mucho más el envejecimiento natural de una persona. La disminución de la actividad física y del metabolismo puede estar de la mano con ganancia de peso, pero esto no relacionado a un aumento de la masa muscular, sino a un aumento de la masa grasa corporal y sobre todo a nivel central. En
En cuanto a la fisiopatología, bueno, tenemos que el envejecimiento va a estar relacionado con aumento de la masa grasa. Asimismo, va a estar relacionado con la alteración muscular. Hay una disminución de la capacidad de resistencia, hay mayor fatigabilidad y, como les había mencionado, hay una atrofia muscular de la fibra tipo 2. Asimismo, una resistencia a la leptina. Y este aumento de la masa grasa va a estar relacionado con la inactividad física, que a su vez va a estar relacionado o va a influir en alterar más la musculatura del paciente. El sedentarismo, la malnutrición y las hormonas son dos ejes que van a influir en todo lo que es la sarcopenia. La sarcopenia también, como les había mencionado, va a afectar a atletas, por lo que no se puede decir que es un factor determinante el sedentarismo, que influye, sí, pero no es determinante. La malnutrición también va a influir a la sarcopenia, ya que el músculo esquelético es un tejido dinámico con alto recambio de proteínas, por lo que necesita un constante aporte de aminoácidos. Y el sistema hormonal va a estar alterado, sobre todo las hormonas que tienen acción anabólica, como la testosterona, el estrógeno, la hormona de crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir o tratar. Yo pienso que tenemos que hacer las dos cosas. La pérdida de la masa muscular lamentablemente es inevitable. Con el envejecimiento se va a ir presentando, pero tenemos que hacer un ejercicio regular efectivo. Como ya lo había mencionado el doctor en la charla anterior, tenemos que hacer ejercicio y decirle a los pacientes que lo hagan. Si bien es cierto, lo que se tiene que hacer es ejercicio de resistencia para aumentar o estimular la hipertrofia muscular, también es bueno hacer el ejercicio aeróbico, ya que esto va a ayudar a disminuir el tejido graso, la masa grasa, y disminuir la inflamación que se produce en el envejecimiento, disminuir la inflamación que se puede producir en un paciente con obesidad. Y por lo tanto, esto, al disminuir la masa grasa, todas las adipocinas, las citoquinas, van a ir disminuyendo, y todo lo que es la inflamación también. La principal intervención para reducir o retardar la sarcopenia es la actividad física y la nutrición, dar un adecuado aporte nutricional a los adultos mayores, además de una ingesta calórica adecuada. Se menciona que se tiene que dar entre 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por peso a los adultos mayores, dividido en 3 tomas de la misma cantidad. Por decir, si se tiene que dar un aporte de 60 gramos de proteínas al día, se tiene que dar 20 en la mañana, 20 en la tarde y 20 en la noche. Ya se ha visto que en diferentes estudios que cuando se da un aporte no simétrico a lo largo de las 3 comidas principales del día, el efecto no va a ser el mismo, no va a tener el mismo efecto beneficioso. Asimismo, se tienen que dar proteínas ricas en aminoácidos esenciales como la leucina y la valina. También se menciona el uso de hormonas sexuales, la hormona de crecimiento, de estrógenos, como tratamientos para la sarcopenia, pero no tienen todavía resultados concluyentes, ya que pueden contribuir a efectos adversos como desarrollo de diferentes tipos de cánceres. En conclusión, la sarcopenia es un síndrome muy frecuente en los adultos mayores. Sus graves repercusiones son una gran amenaza al envejecimiento activo y con buena calidad de vida. La carga de la enfermedad de la sarcopenia impone un gran gasto en salud, y aunque tiene directa relación con el envejecimiento biológico, es posible prevenirlo o al menos retardar su aparición. Ello se logra a través de una nutrición adecuada y de actividad física adecuada. Por esto es fundamental la pesquisa antes de que se produzcan las consecuencias. Gracias.